Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Juan Carlos, hoy vamos a hablar de la FTL, Fraternidad Teológica Latinoamericana. Así es, esta es una organización que tiene presencia en varios países de América Latina y juega un papel muy importante en el ámbito evangélico. Y para desarrollar este extraordinario programa tenemos al fundador de la FTL. Así es. Impresionante, ¿no es cierto? Así es, al doctor Samuel Escobar, quien nos acompaña desde Filadelfia. Don Samuel, bienvenido al programa de hoy. Muy agradecido, un privilegio para mí estar con ustedes. Y también nos acompaña Juan Carlos César Gómez desde Nueva York. Así es, César Gómez es un colaborador de este ministerio y asimismo un pastor, educador y un montón de cosas más. Gracias, César, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, entonces vamos a comenzar a hablar de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Sabemos que la FTL, como se le llama, como se le conoce, es el producto de lo que fue CLADE 1. Eso ya nos va a corregir don Samuel. Y entonces, ¿qué pasó en Cochabamba en 1970? Don Samuel, cuéntenos esa historia de la famosa FTL. Eso. Bueno, usted ha mencionado el CLADE 1 que se realizó en 1969 y en el cual un grupo de nosotros que estábamos como activos en evangelización, en discipulado por toda América Latina, nos dimos cuenta que era tiempo de que empezásemos a pensar nuestra fe y expresarla de una manera que respondiese a nuestro contexto latinoamericano, que no se estuviese siempre traduciendo especialmente del inglés el material que se usaba, etc. Ese interés en una reflexión bien latinoamericana, pero al mismo tiempo bien evangélica, basada en la autoridad de la Biblia, fue lo que nos convocó a un grupo de 25 personas que al año siguiente, en 1970, nos reunimos en Cochabamba, en Bolivia, para la fundación de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. ¿Usted recuerda algunos nombres de esos 25 que se reunieron en Cochabamba? Pero antes vamos a hacer una pausa y después vamos a darle seguimiento a esta pregunta. Perfecto. No se vaya, permanezca con nosotros. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Gracias por estar con nosotros, UPL 360. Juan Carlos, estamos con este interesantísimo programa de la FTL. Así es, usted estaba haciendo una pregunta sobre si don Samuel se acuerda de algunos él habló de 25 personas que se reunieron en Cochabamba. ¿Recuerda usted algunos nombres, don Samuel? Sí, pues uno muy importante era don Emilio Antonio Núñez, René Padilla de Ecuador, pero viviendo en la Argentina, Pedro Arana del Perú, Pedro Savage, que había sido hijo de misionero, nacido en el Perú, Francisco Navalón de Chile, Oscar, no se me escapa el nombre ahora, un teólogo, un biblista también de Chile. Era un grupo que venía de diferentes países. Héctor Espinosa de México, Pablo Pérez también de México, y de Brasil tuvimos también a Ricardo Sturz, que era un misionero, y a Robinson Cavalcanti, un profesor universitario que también luego iba a llegar a ser obispo anglicano. ¿Cuáles son los objetivos de la FTL? ¿Qué persigue la FTL? La FTL lo que busca es fomentar la reflexión teológica acerca de nuestra fe y fomentar la producción de material que articule la fe cristiana según las preguntas que nuestra cultura en América Latina en este momento va presentando. De modo que
sea un pensamiento contextual. Un pensamiento bíblico, por un lado, porque reconoce la autoridad de la Biblia y se basa básicamente en el material bíblico, es el centro de nuestra reflexión, pero al mismo tiempo contextual, es decir, tomando en cuenta la realidad latinoamericana. Esa combinación entre lo bíblico y el contexto social ha dado origen a lo que se denomina las teologías latinoamericanas, y se habla también de teologías en plural. Explíquenos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de teologías latinoamericanas. Bueno, por ejemplo, en el ámbito de la Fraternidad Teológica Latinoamericana ha surgido la idea de una misión integral, una misión que incorpore, por un lado, el ejemplo de Jesucristo con una presencia en el mundo y que vaya unida esa presencia a la proclamación. La proclamación sin la presencia, sin la calidad de iglesias que viven el Evangelio, se vuelve vacía, se vuelve un discurso religioso más. Pero cuando surge de comunidades que se toman en serio su realidad, que viven encarnadas en sus barrios, en sus ciudades, es entonces una teología más contextual. Y la misión se realiza de manera integral. Y esto ha sido parte de un proceso que he resumido en mi libro En busca de Cristo en América Latina, porque me parece que a lo largo del siglo XX hemos visto un proceso por el cual la presencia de los evangélicos ha significado traer a Cristo de nuevo al centro de la vida de las iglesias. El gran teólogo Juan Mackay decía que en América Latina hay muchas imágenes de Cristo, pero es o el Cristo niño en brazos de su madre, para muchos su madre tiene más poder que él, o es el Cristo sufriente, víctima, sanguinolento, etc. Y todo lo que hay en medio, la vida de Cristo, la enseñanza de Jesús, no se conoce. Lo que los evangélicos han hecho ha sido proclamar al Cristo de los evangelios, proclamar a la plenitud de la persona de Cristo como Salvador, pero también como Señor y como modelo de vida. Vamos a darle espacio a César Gómez si tiene una pregunta para que él pueda conversar con el doctor Samuel Escobar. Doctor Escobar, tengo entendido que la Fraternidad Teológica Latinoamericana surge en medio de tensiones internas, en medio de debates, y usted dice que esta sobrevive en base a una actitud basada en 3 elementos. ¿Recuerda usted cuáles fueron esos elementos por los cuales sobrevivió la FTL? Pues yo creo que la FTL ha sobrevivido, ha conseguido, ya van 45 años de existencia, por una parte porque hacemos teología en comunidad, hacemos teología como hermanos en Cristo. Hay un elemento de amistad, de aceptación del otro, por encima de diferencias denominacionales o nacionales o regionales. Hay un elemento de aceptación y eso nos lleva también a un respeto tremendo por la palabra de Dios, que es lo autoritativo. Lo que limita nuestro trabajo teológico es la palabra de Dios. Y lo que queremos es que la riqueza de la palabra de Dios llegue también al creyente común y corriente en América Latina. De modo que nuestra reflexión tratamos de difundirla. Quizás no hacemos todo lo que se podría, pero es que los que escribimos en América Latina escribimos, como digo yo, entre gallos y medianoche. O sea que tenemos que sacar tiempo al tiempo para poder dedicarnos
a escribir. No tenemos la comodidad que tienen a veces los teólogos en los países europeos o en Estados Unidos, donde tienen mucho más apoyo económico y donde pueden dedicarse a escribir porque su modo de vida lo permite. Nosotros es un sacrificio. Es alguien que es pastor y que además de eso, además de toda su tarea pastoral con lo que ello encierra, a medianoche pues va a empezar a leer, a ver qué puede hacer para escribir algo que le sirva a su pueblo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa, Juan Carlos. No se vaya, permanezca con nosotros. Esto está muy interesante y continuaremos hablando con nuestros invitados en el próximo segmento. Sé un líder. Estudia educación cristiana. ¿Quieres enseñar pero no sabes cómo? Tú necesitas estudiar educación cristiana. 10 módulos, 10 exámenes y 10 meses te dará las herramientas para ser un maestro. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 562-852-2495. Qué bueno que está con nosotros. Este es UPL 360. Estamos hablando de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, la FTL. Así es, y tenemos aquí a uno de sus fundadores, don Samuel Escobar, de origen peruano, actualmente viviendo en Valencia, España. Bueno, esta pregunta no puede ser obviada. ¿Qué es la diferencia o la relación entre la teología latinoamericana y la teología de la liberación? Porque en nuestra época, Juan Carlos, estas dos cosas no se entendieron muy bien y hubo una mezcla. ¿Qué nos podría decir don Samuel sobre esto? Bueno, creo que la teología de la liberación hay que entenderla en relación con la renovación que se da en el seno de la Iglesia Católica después del Vaticano II, después del Concilio Vaticano II, en el cual hay un regreso a las Escrituras, un aspecto muy importante. Y entonces teólogos católicos como Leonardo Boff de Brasil o Gustavo Gutiérrez del Perú hacen preguntas sobre el papel de la Iglesia y sobre la responsabilidad en relación con la opresión, con la pobreza, la miseria del continente. Entonces hay una relación entre la responsabilidad social que habla la FTL y lo que Gustavo Gutiérrez, Boff y los demás hablaron. Hay una relación en el sentido de que estamos tratando en ambos casos de hacerle preguntas a la Biblia, pero la teología de la liberación parte de un esquema de comprensión de la realidad que está influenciado por el marxismo. Es un esquema dialéctico y la idea de la oposición entre oprimidos y opresores y de que como resultado de una revolución vendrá el fin de esa oposición y se podrá construir una sociedad mejor. Eso era parte, vamos a decir, del credo marxista que la teología de la liberación en determinado momento lo usó. Ahora, el propio Gustavo Gutiérrez, como el propio Boff también, han ido cambiando. Han tratado de desligarse del marxismo. Pero claro, para un católico pensar en su iglesia y en su teología es muy difícil. Es muy difícil porque está condicionada esa teología por el sincretismo, por la mezcla entre la religiosidad indígena o la religiosidad africana y la religiosidad, vamos a decir, cristiana. El esfuerzo en la Fraternidad Teológica Latinoamericana ha sido no desvincular la reflexión del trabajo de evangelización. Para Gustavo Gutiérrez y para Leonardo Boff, América Latina es un continente cristiano, ya. Para nosotros no. Es un continente que tiene que ser ganado para Cristo.
Esa es la diferencia. Y entonces hacemos las preguntas, reflexionamos sobre la Biblia, tratamos de responder a las situaciones sociales con esa perspectiva que pone énfasis en la evangelización, tanto como en la responsabilidad social. Se decía René Padilla en una conferencia que yo escuché, me gustan las preguntas que la teología de la liberación hizo, pero no me gustan las respuestas. Interesante. Vamos a Nueva York, Juan Carlos. Así es. Seguro que César está ansioso de hacer 10,000 preguntas. César. Ya, tomando partida, lo que estamos hablando es cuál ha sido la contribución de la FTL al desarrollo del pensamiento teológico y a la acción evangelística en América Latina. Muy bien. Muy bien. Ha sido un esfuerzo para que la acción evangelística se haga más conforme al modelo de Cristo. Hemos, en el libro que mencionaba hace un momento, En busca de Cristo en América Latina, muestro cómo la presencia evangélica ha hecho que la figura de Cristo vuelva a tener actualidad en América Latina y que se vuelva a preguntar qué puede ofrecer Cristo al latinoamericano. Yo hago una comparación. En 1892, el gran poeta nicaragüense Rubén Darío decía: Cristo va por las calles flaco y enclenque. Barrabás tiene esclavos y charreteras, y las tierras de Chipcha, Cusco y Palenque han visto engalanadas a las panteras. O sea que en 1892 se veía a Cristo como a una figura flaca, enclenque, un pobre Cristo. Y creo yo que la presencia evangélica, con el énfasis en la evangelización y en un discipulado según el modelo de Cristo, ha contribuido a que hoy en día ya no se vea a Cristo así, de que se escriba, se piense, se hable acerca de Cristo como alguien que tiene respuestas para nuestros problemas. Hay siempre ha habido una oposición, bueno, no voy a decir una yuxtaposición, voy a usar otro término. Se ha puesto la teología anglosajona y la teología latinoamericana en dos polos opuestos. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿qué ha influenciado la teología, qué ha hecho la teología latinoamericana en el mundo anglosajón? ¿Ha habido alguna influencia? ¿Tiene la FTL alguna presencia en países anglosajones? Sí, no es, diríamos así, muy fuerte, y sin embargo está el hecho de que teólogos como José Miguel Bonino, René Padilla, este servidor, Emilio Antonio Núñez, Guillermo Taylor, hayan sido traducidos del castellano al inglés y tengan, diríamos, aceptación en el mundo académico de habla inglesa, quiere decir que son voces que se están escuchando, voces nuevas que tienen algo que decir para contribuir a la reflexión teológica evangélica mundial. Pero es importante recordar que está sucediendo lo mismo con pensadores africanos, asiáticos, o sea que es la realidad de una iglesia global ahora. Sí, muy bien. Tenemos que ir a una pausa, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa. No se vaya. En el siguiente segmento seguiremos dialogando con nuestros invitados. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, estamos abordando este tema sobre la fraternidad teológica. Es una reflexión, Juan Carlos, teológica desde la perspectiva latinoamericana. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Aquí surgió lo que se llamó la teología hispana hace unos 25 años. En ese contexto se han escrito una serie de libros y reflexiones. Uno de ellos es El rostro hispano de Jesús, que trabajamos con Miguel Álvarez y David Ramírez.
Claro, don Samuel, desde las reflexiones teológicas tienen que hacerse desde el contexto donde uno está, ¿no? Por eso aquí en los Estados Unidos no hablamos de teología latinoamericana, sino hispana, que es una realidad diferente al ser humano en América Latina. ¿Qué tiene que decirnos sobre esto? Aunque se trate del mismo idioma. Sí, ¿verdad? Es una realidad social distinta. Correcto, el hispano inmigrante que sufre, etcétera. Bien, vamos a Nueva York entonces, César, para tu última pregunta. Doctor Escobar, mi pregunta sería la siguiente. ¿Tiene la FTL alianza con otras organizaciones? Y si es así, ¿cuáles son? Bueno, fundamentalmente ha trabajado con entidades como seminarios, como las sociedades bíblicas, entidades así abiertas a la cooperación. Y una cosa en la que nos hemos esforzado es en no alejarnos de las iglesias, de modo que nuestro pensamiento teológico no sea un pensamiento que está, digamos, encerrado en la universidad, en un ámbito puramente académico, sino vinculado a la vida de las iglesias, a la vida de todos los días, al testimonio de todos los días. Es una buena Ese ha sido el esfuerzo. Inventó el formato. Tenemos que reconocer que hay que seguirse esforzando en ese sentido. Don Samuel, para terminar, díganos usted quién fue el que surgió con la idea de la FTL, quién de los 25 y el formato que actualmente tiene, que usted lo acaba de mencionar. Sí. Bueno, ¿Quién de los 25 fue el hombre? Bueno, no era solamente una persona. En Bogotá, en 1969, éramos un grupo que, conversando en los pasillos, en horas libres, llegamos a la conclusión, ya es tiempo de que nosotros empecemos a pensar como evangélicos y como latinoamericanos. Y la coincidencia de personas como Emilio Antonio Núñez de Guatemala, como René Padilla de Argentina, como este servidor y Pedro Arana del Perú, como Francisco Anabalón de Chile y Pedro Savage, que era una persona completamente bicultural porque era hijo de misioneros británicos, nacido y crecido en el Perú. ¿Y hubo mujeres en el movimiento? Porque solo mencionamos hombres. Necesitamos hacer algo. ¿Hubo mujeres en el movimiento, don Samuel? En la primera reunión no hubo ninguna mujer. Okay. Pero han ido surgiendo teólogas, biblistas, y hoy pues tenemos hombres y mujeres trabajando. Siempre nos tenemos que esforzar en que haya una presencia femenina que sea respetada y a la cual se le dé lugar, porque la tendencia es a olvidarse de ese hecho. Yo he trabajado con las sociedades bíblicas como presidente de las Sociedades Bíblicas Unidas. Las mujeres son las que hacen el gran trabajo de colportaje, el gran trabajo de distribución de la Biblia. Pero cuando llega la hora de nombrar delegados y de hacer asambleas, pues no están siempre presentes en los eventos como debieran. Y en todas las organizaciones evangélicas hay un poco esa tendencia que representa un poco el machismo de nuestra cultura. Muchísimas gracias, don Samuel. Se nos ha acabado el tiempo. Juan Carlos, ha sido delicioso este programa con don Samuel Escobar. Hemos aprendido bastante, por bastante tiempo escuchamos y hemos ido a algunos de los capítulos del FTL, pero hoy tuvimos la oportunidad de escuchar de uno de los fundadores. Correcto, así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros invitados también. Esperamos que este programa haya sido de bendición. Le esperamos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, tu campus.
es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible.